¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Vamos a dar comienzo a la sesión del día de hoy. Antes que nada, ¿me pueden decir si me escuchan correctamente, por favor? Sí, yo puedo escuchar perfecto. Sí, Gracias, profe, se escucha. gracias. Y bueno, la recomendación de siempre es cerrar su micrófono hasta el momento que haya alguna duda o alguna intervención para evitar ruidos externos. Y bueno, esta es nuestra última sesión de los lunes, dado que ya estamos cerca de terminar nuestro módulo. De hecho, nos quedan 2 semanas y 2 días exactamente para dar por terminadas las actividades del curso. Entonces, bueno, esta sesión tiene el propósito, al igual que las sesiones anteriores, de arrojar un poco de luz sobre su trabajo final, que es su reto número 5. Ahora, este reto, como ustedes saben, a través del cronograma y por los tiempos de duración, en realidad es el trabajo más extenso que vamos a desarrollar. Este es un trabajo de tipo ensayístico. Va a tener ciertas partes, algunas secciones importantes. Y bueno, debe de ser el resultado de varias de nuestras reflexiones que hemos llevado a cabo a través de los retos anteriores. Y también se espera que en consecuencia sea el mejor reto, tanto en contenido como en forma, es decir, en argumentación, en documentación, en sintaxis, en ortografía, etcétera. Entonces de ahí que tiene más tiempo de un trabajo ordinario, es decir, este reto número 5, que es nuestro trabajo final, no se llevará a cabo en una semana como ordinariamente se ha estado haciendo con el resto de los retos. Esto, repito, está marcado así en el cronograma. Ahora bien, lo primero que me gustaría compartirles es que este trabajo, al coincidir con nuestra fecha de cierre de curso, que es el martes 18 de agosto, este trabajo ya no va a tener ningún penalización por entrega extemporánea. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros lo entreguemos a partir de esta semana o la siguiente, cualquier día, hasta el fin del curso, va a tener igual validez, no va a ser penalizado por entrega extemporánea. Y aquí hay que tener en cuenta que no ocurrirá tal cosa porque, repito, coincide con el cierre. Y aunque nuestra rúbrica de evaluación o matriz de congruencia haga el señalamiento de puntos por entrega extemporánea, repito, esto ya no va a contar por coincidir con el cierre. Sin embargo, si alguien no entrega en la fecha que nos marca el cronograma, que es nuestro cierre de curso, al ser justamente cierre de módulo, ya no sería un trabajo entregado extemporáneamente, sería un trabajo no entregado o inexistente. Es decir, después del martes 18 de agosto, ya no va a haber ningún tipo de prórroga ni ninguna entrega de ningún trabajo. Ya prácticamente es el cierre del curso. Entonces, tómenlo en cuenta porque es importante que vayan planificando su actividad. Repito, en tiempo bruto es 2 semanas y 2 días a partir del día de hoy. Entonces, y realmente estos últimos 2 días, es decir, 2 semanas y 48 horas, estas dos últimas 48 horas que corresponden al lunes y al martes 17 y 18 de agosto, se considera más bien como tiempo para, si se les olvidó entregar algún otro reto, si hay por ahí alguna duda importante, es decir, estas últimas 48 horas se usan para, digamos, atender pendientes. Y en realidad el reto 5 se desarrolla en 2 semanas. Entonces véanlo así y si tienen duda consulten el cronograma. Y bueno, este reto, como les señalo, tiene varias secciones especiales en las cuales hay que poner mucha atención porque, repito, es el trabajo más extenso que requiere más argumentación, más documentación pulida, más elementos de reflexión, en este caso de reflexión y de ejercicio propedéutico. Entonces, bueno, vamos a ir por partes. Me gustaría señalar las partes del trabajo y posteriormente hacer énfasis al desarrollo. En este caso no les mostraré como lo hice en otras entregas la instrucción para darle aquí una lectura rápida. ¿Por qué? Porque tuve la fortuna de contribuir o de colaborar con la realización de esta instrucción. De hecho, si ustedes la comparan con el resto de instrucciones, es la instrucción más larga y la más completa.
Entonces prácticamente el 90% de la instrucción yo lo realicé justamente a efectos de que se entienda muy bien el trabajo final. Aún así, em, quiero entender que ustedes requieren este apoyo adicional para que quede todavía mucho más claro lo que se va a desarrollar. Entonces, bueno, ¿en qué va a consistir nuestro reto final? Es un ensayo. Pero ¿qué se va a desarrollar en este ensayo? Pues un ejercicio de prospectiva. No va a ser simplemente un ensayo de introducción, desarrollo, conclusión. No, tienen que, al menos en la sección de desarrollo, tendrán que, ¿sí? A la pregunta, ¿qué voy a desarrollar? Un ejercicio de prospectiva. Eso es lo que se va a hacer. Porque el nombre del reto hace alusión a relevancia, pertinencia, retos implicados en las tendencias educativas en el futuro de la educación, digamos a grandes rasgos. Entonces, no es otra cosa que planteamientos o reflexiones prospectivas sobre la educación a futuro. Ahora, el primer paso para atender este reto va a ser, como siempre, haber revisado las lecciones y lecturas correspondientes. En este caso, si no me equivoco, tendremos que haber revisado de la lección 8 a la lección 12 para poder ya atender este ensayo. Ahora, ¿qué aspectos formales hay que atender en este trabajo? Los que les señalé al principio del curso, recuerdan que les comenté que habría trabajos de tipo ensayístico. Bueno, vamos a tomar en cuenta estos mismos elementos. ¿Cuáles son? Bueno, tipo de fuente o letra, Arial 12, que es lo convencional. El documento, ustedes ya lo saben, en un documento que esté desarrollado en Word, en formato Word. Interlineado 1.5 o 1.15 para evitar información demasiado compacta. Alineación siempre justificada, nunca a la derecha ni a la izquierda ni centrada, a menos que se trate de títulos o subtítulos. Entonces repito, alineación siempre justificada. Extensión. Bueno, antes de la extensión, redacción en tercera persona, eso es fundamental. No mezclar la primera persona gramatical con la primera persona singular con la primera persona plural. Estas personas gramaticales no se combinan, hay que utilizar la tercera persona para garantizar la máxima objetividad. Los elementos que ustedes ya conocen, que son sus datos de identificación y su declaratoria de originalidad. Y no olvidar que no hay que usar mayúsculas consecutivas, salvo que nos tomemos esa licencia en algún título o subtítulo, pero no se recomienda usarlas. Y ahora sí, la extensión. La extensión mínima, el mínimo requerido, son 1600 palabras o alrededor de 7 u 8 cuartillas, que es su equivalente en palabras. Esto es el mínimo. Misma recomendación que les he hecho a lo largo del tiempo. No nos quedemos con el mínimo. Hay que dar más de lo que solicita la instrucción. En cuyo caso, ¿cuál es la extensión máxima? No la hay. Pero recuerden que si por desgracia nos vamos a quedar con el mínimo por las razones que sean, recuerden que si voy a entregar, por ejemplo, mis 7 cuartillas o mis 1600 palabras contaditas, no se van a contar las palabras ni las cuartillas que aparezcan en mis hojas adicionales. Si voy a entregar 6 cuartillas, tendría que entregar 10 páginas. Mi declaratoria, mi hoja de presentación, mi lista de fuentes y mi índice. Estas no se cuentan. Hago énfasis en esto porque me ha tocado revisar trabajos limitados o precarios que o no comprenden de esta instrucción o abusan de ella o son demasiado negligentes, ¿sí? Que cuentan cuentan las palabras de manera, entre comillas, religiosa, que sean las 1600 palabras y me lo entregan así. Las palabras empiezan a contar desde la primera letra que pongamos, es decir, se cuentan las de la hoja de presentación, las del índice, en las referencias de consulta, cosa que no se cuenta en un trabajo académico. Entonces, vuelvo a lo mismo, el mínimo 1600 palabras, que en cuartillas son alrededor de 7 u 8 cuartillas. Como sé que ustedes no se van a quedar con el mínimo, sino que van a hacer su máximo esfuerzo, no hay un límite, ¿de acuerdo? Nada más tomen en cuenta que las primeras cuartillas o las cuartillas de presentación no se cuentan.
Entonces, repito, extensión máxima no hay. Ahora, ¿de dónde voy a partir para hacer mi ejercicio de prospectiva? Este trabajo es similar en desarrollo o al menos en ideas reflexivas a lo que nosotros hicimos en nuestro guión, el que presentamos en nuestro círculo de estudios, en nuestro guión reflexivo. Ahí hicimos un pequeño ensayo de ejercicio de prospectiva. Teníamos un tema, teníamos que problematizar en torno a ese tema, identificar áreas de oportunidad, identificar desafíos, identificar problemas y proponer algunas soluciones. Esto muy general, repito, fue un ensayo, una, un primer atisbo. Lo que vamos a hacer en este reto número 5, que es nuestro trabajo final, va a ser muy similar, pero ya con mayor envergadura, con mayor argumentación, con mayor amplitud, con mayor precisión y exactitud, mismos elementos que vimos en su momento. Prospectiva va a ser la identificación de un problema con un componente de resolución. Identifico un problema, lo describo, señalo cuál es su importancia, hago una propuesta clara, razonable, realizable, etc. Eso es prácticamente mi ejercicio de prospectiva. No van a partir en este reto naturalmente de la nada. Hay prácticamente 14 temas, 14, digamos, tendencias, o como prefiero yo decirles, escenarios de prospectiva. No son los únicos, pero son los más importantes para la reflexión educativa contemporánea. Ustedes van a elegir uno de estos o incluso uno. Aquí sí hay un poco de libertad. O incluso uno que ustedes puedan proponer. O quizá quieran retomarlos de otro trabajo. Por señalar algunos, pero ustedes los van a ver en su instrucción. Por señalar algunos básicos, tenemos inclusión y equidad, aprendizaje y transformación digital, aprendizaje en ciencia y tecnología, reformas educativas nacionales e internacionales, etcétera. Digamos, son estos 14 temas, solo les menciono algunos. Van a seleccionar uno y a partir de este van a hacer su ejercicio de prospectiva, su ejercicio de reflexión prospectiva con su propuesta de solución. Ahora, para guiarnos también adecuadamente, tenemos unas preguntas guía para el trabajo. Estas no se van a responder dentro del ensayo, simplemente nos van a ayudar a consolidar nuestras ideas y a irlas desarrollando de la manera más congruente posible. Estas son 4 preguntas que nos van a guiar en este ejercicio. ¿Qué se puede decir? ¿En qué consiste? ¿Qué problemas identifico y cómo pueden solucionarse? Si lo ven, estas preguntas guía prácticamente es lo que ya les señalaba antes. Identificación de un problema, descripción, propuesta de solución. Entonces, les repito, preguntas guías que nos van a servir. ¿Qué puedo decir? Esto nos va a servir, por ejemplo, en la introducción. ¿Qué puedo decir? ¿En qué consiste? ¿Qué problemas veo y cómo pueden solucionarse? A partir de estas preguntas ya vamos a poder problematizar e ir haciéndonos una idea de qué queremos trabajar, sobre qué queremos reflexionar, qué ejercicio de perspectiva queremos hacer. Ahora bien, ¿cuáles son las partes del trabajo? Partes específicas. Como un ensayo de cierta amplitud, este trabajo tiene partes esenciales. Se las digo rápido, pero vamos a ir analizando una por una. Este ensayo contiene un índice numerado, título, resumen, introducción, sustento teórico, desarrollo y cierre y referencias, básicamente. Ahora, lo primero, el primer punto, índice numerado. Esto es necesario que el índice sea numerado porque el lector inmediatamente tiene que saber cuáles son las páginas que conducen a qué y qué sección. Es decir, un trabajo de este tipo no tiene un índice descriptivo. Tienen que numerar necesaria y obligatoriamente todas sus páginas y que éstas concuerden con lo que se señala en el ensayo. Repito, eviten la colocación de índices descriptivos porque no son de utilidad a propósito de este trabajo. Siempre índices numerados y cuya numeración conduzca específicamente a las secciones del ensayo. Hay que cuidar esto. Nuestro título es título abierto, va a depender de su elección temática o del ejercicio de prospectiva que van a desarrollar. El resumen.
Resumen no es otra cosa que lo que en el mundo académico se conoce como abstract. Esto es la síntesis general del trabajo. Yo recomiendo hacer este resumen al final de todo el trabajo, al poner el punto final del trabajo, ahora sí atender el resumen, porque no es otra cosa que esto, una simple síntesis. Ahora bien, en los trabajos académicos o ponencias o digamos artículos es frecuente y de hecho es obligatorio en muchas universidades colocar tanto el resumen como su equivalente en idioma inglés, que sería el abstract. Se coloca un resumen, que es la síntesis, seguido de 5 o 6 palabras clave del trabajo y ya después el desarrollo. Pero en los trabajos académicos es el resumen, nuestras 5 palabras clave, abstract, nuestra síntesis en inglés y nuestras keywords, palabras clave en inglés. Esto no es obligatorio, yo les sugiero que lo hagan bilingüe, el resumen y el abstract, como ejercicio. Simplemente como ejercicio porque, repito, esta es la forma más común en la que ustedes van a encontrar muchos artículos científicos, muchos trabajos académicos serios y de renombre. Si en algún momento ustedes tienen que presentar alguna ponencia o algún ensayo o publicar algún artículo, muy probablemente se topen con este tipo de forma. Les sugiero, yo repito, como ejercicio, no es obligatorio que complementen su trabajo con un abstract en inglés y sus keywords o palabras clave. Si no, repito, no es obligatorio, simplemente su resumen y sus 5 o 6 palabras clave. Ahora, después del resumen, ¿qué sigue? La introducción. La introducción en este trabajo no es otra cosa que responder a la pregunta de por qué es importante este tema o por qué considero como autor que este trabajo tiene relevancia en la reflexión educativa actual. Simplemente contestar esta pregunta. Esto funciona a manera de en algunos otros trabajos, por ejemplo una tesis o una tesina, se solicita una justificación. Sin embargo, aquí la introducción y la justificación juegan un poco este mismo papel. Si yo voy a decir por qué es importante el tema en mi introducción, voy a tener que justificar por qué elegí dicho tema. Entonces ya no es necesaria una justificación, ya aparece en la introducción. Ahora viene una parte muy importante que yo creo que equivale en importancia al 40 o el 50% del trabajo. Tanto esta parte como el desarrollo son las partes medulares del trabajo, que es el sustento teórico. Quizá algunos de ustedes ya están familiarizados con lo que es un sustento teórico o un marco teórico, quizá otros no, pero es importante retomarlo o refrescar esta información porque es muy importante para el desarrollo de este tipo de trabajos. El sustento teórico no es otra cosa que el conjunto de autores, ideas, conceptos, documentos, textos, libros que van a respaldar mi argumentación y que van a ser explicitados en el trabajo. Nuevamente, sustento teórico o marco teórico es el conjunto explicitado por escrito en nuestro trabajo de las ideas, conceptos, autores, documentos, libros, textos, artículos que hemos revisado para respaldar nuestra argumentación a lo largo del trabajo. El sustento teórico no es una prolongación de la introducción, no es un complemento al desarrollo, es señalar claramente qué materiales revisé, qué me interesa destacar o qué retomo de estos materiales que he revisado y cuál es cómo contribuyen a mi trabajo. Básicamente es esto. Pongo un ejemplo rápido para que se entienda. Si yo, por ejemplo, estoy trabajando un tema relacionado con la educación, algo que vimos, por ejemplo, en el cómic, la educación como herramienta de transformación social. Muy bien. Entonces a mí me interesa destacar una idea fundamental que es que la educación no solo transmite conocimientos o contenidos, sino que influye en la estructura social promoviendo equidad y desarrollo. Ahora, esta idea no es mía, esta idea
no es una ocurrencia mía. ¿De dónde estoy retomando yo esta idea o este concepto, esta noción? Esto lo dijo Paulo Freire en, bueno, señalarlo directamente en mi sustento teórico. Esta es mi idea. ¿Quién la dijo? Paulo Freire. ¿Dónde lo dijo Paulo Freire? Pues en su texto Pedagogía del Oprimido de 1970. No omito datos, ojo con esto, no deben ustedes nunca omitir datos. Estoy haciendo una paráfrasis de lo que Freire señala en su texto, que es lo mismo. Porque si mi trabajo está centrado en la educación como herramienta de transformación social, hago una paráfrasis de algo que recuerdo haber leído de Freire, que ahora no lo tengo a la mano, pero si lo tengo, pues citaría textualmente. Como no lo tengo a la mano, lo parafraseo. E igualmente se cita. Educación no solo transmite conocimiento, sino que sino que influye en la estructura social promoviendo equidad. Lo dijo Paulo Freire en Pedagogía del Oprimido de 1970. Lo mismo voy a hacer con todas las demás conceptos clave o ideas clave que desarrollo en mi trabajo. Si estas ideas o estas citas o estas nociones se repiten a lo largo del trabajo, no hay problema, simplemente tendría que volver a citar. Para esto existe la locución latina obsit, que es obra citada anteriormente. Entonces hay quienes dicen, bueno, pero yo no quiero repetir información. En este tipo de trabajos es fundamental que si es necesario repetir información, se repita. Si yo ya coloco mucha información en mi sustento teórico y después necesito reproducirla en mi desarrollo, en mi conclusión, no importa. La vuelvo a citar, coloco obra citada anteriormente y ya no hay ningún problema. Porque muchos tienen este temor de, bueno, repito las ideas que ya puse en el sustento, es necesario hacerlo. Porque el sustento nada más es el mapeo de las herramientas que estoy utilizando. Y el resto ya es utilizarlas dentro del desarrollo. Entonces esto no importa. Pero sí lo importante es, reitero, cuidar mucho esta parte de sustento teórico. Porque es lo que respalda toda mi argumentación. Es el edificio sobre el que se sostiene toda mi argumentación. Entonces, repito, las ideas, los conceptos, las definiciones, los textos, los artículos, los autores, sin omitir uno de estos datos. No me puedes poner un autor sin su libro, ni me puedes poner un libro sin su autor, ni un artículo sin el autor del mismo artículo, sin la fuente original, sin la mención. No puedes parafrasear sin cita. Entonces, todo esto es lo que se contempla dentro del marco teórico o sustento teórico. Entonces ahí la importancia capital que tienen este tipo de trabajos. Ahora bien, no se espera que sea un marco teórico súper extenso, no estamos hablando de una tesis ni de una tesina, estamos hablando de un ensayo que básicamente es un ejercicio de prospectiva. Sin embargo, se espera que ustedes, como hicieron en el resto de sus trabajos, si lo van a documentar con al menos 5 fuentes de consulta, que yo creo que es el mínimo que podríamos requerir en este tipo de trabajo, entonces tenían un sustento teórico bastante aceptable si es que usaron 5 o 6 fuentes de consulta. Entonces no tendría que ser, repito, un super marco teórico muy grueso, muy extenso. No. Tiene que corresponder con el número de fuentes que estoy recopilando y utilizando. Entonces hay que cuidar mucho a esta parte del sustento teórico. Y ahora sí vendría la parte medular del trabajo, que es el desarrollo. En el desarrollo, ya vamos a hacer propiamente nuestro ejercicio de prospectiva. ¿Cómo se llevará a cabo esto? Reitero los pasos básicos. Identifico un problema, lo describo, lo propongo mi solución. Sin embargo, aquí va a ser muy importante la manera en la que ustedes presenten su reflexión, su ejercicio. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que hemos hecho en otros trabajos, ya no bastará la generalización. Aquí quiero que haya precisión, quiero que haya rigor, quiero que haya coherencia en el sentido de evitar las generalidades, ir de lo abstracto a lo concreto, eso es lo importante. Cuando se nos pide hacer un ejercicio de prospectiva, tendremos que verlo como un plan de acción, un plan de trabajo, un plan estratégico. Pensemos que en nuestro trabajo, en nuestro entorno laboral, nos piden como trabajadores dentro de nuestras áreas de competencia, sabes que vas a hacer un plan estratégico para mejorar tu área de trabajo en un transcurso de 15 días. ¿Me lo puedes hacer? Bueno, sí. Considero algunos puntos. Es eso, prácticamente un plan estratégico.
En el plan estratégico no puedes decir, por ejemplo, si llega tu patrón o el que está encargado del proyecto, etcétera, decirte, bueno, tú como encargado de esta área vas a hacerme un plan estratégico a desarrollar en 15 días para mejorar tu área de trabajo. No vas a decir solo en una hoja, bueno, se requiere dinero y punto. Eso es cierto, pero es quedarme en lo básico, en la generalidad, en la abstracción. No, se va a requerir desglose de elementos. Ahora, vuelvo al punto. Sí, vamos a hacer un ejercicio de perspectiva como un plan estratégico, como un plan de acción, como un plan de trabajo. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a tener que incorporar en mi descripción, sobre todo en mi propuesta de solución, análisis de datos, elementos de creatividad, visiones a largo plazo, elementos de simulación, infraestructura, capacitación. Es decir, todos estos elementos que se pueden desglosar de un plan de acción tienen que ser incorporados en mi ejercicio de prospectiva. ¿Por qué? Porque voy a tener que identificar un problema, ciertamente, definir objetivos, establecer plazos, asignar recursos financieros, humanos y materiales y de esta naturaleza, establecer hitos, es decir, establecer un plan de acción en fases, puntos de control, etcétera. Lo que quiero que también se quede claro aquí con esto es que la formulación que hagamos de nuestra propuesta de solución, que es la parte esencial del ejercicio de prospectiva, más que la introducción problemática o la descripción del problema, es la propuesta, es que esta propuesta sea, ciertamente va a ser una propuesta hipotética o metafórica, pero no por ello va a ser idealista o incoherente o poco razonable. Es decir, pese a que nuestro trabajo va a ser hipotético, es decir, voy a proponer una solución, esta solución va a tener que ser razonable, es decir, que cualquiera que lea la solución de nuestro problema, sea un lego o sea un especialista, diga, bueno, esto tiene sentido, es decir, tiene que haber una coherencia interna, tiene que haber congruencia, tiene que haber lógica. Si en mi plan de trabajo voy a hablar de presupuestos, tiene que ser un presupuesto razonable. Si voy a hablar de actores involucrados, tiene que ser una cantidad lógica de actores y cuáles, qué responsabilidades y tareas van a tener, cuánto me va a costar esto, cuánto tiempo, un contexto, etcétera. Voy a ponerles un ejemplo súper rápido para que se entienda más o menos de qué va el ejercicio y que ustedes ya más o menos se hagan una idea de cómo desarrollarlo. Necesito que nuestro ejercicio tenga un contexto. Ya sabemos que no podemos hacer castillos sobre las nubes. Necesitamos material, necesitamos un contexto, necesitamos tiempos. De otro modo no podremos hacer prospectiva, estaríamos haciendo mera ficción, mera abstracción. Entonces necesitamos aterrizar nuestras ideas. Suponiendo que yo soy un maestro interesado en el tema, voy a seleccionar uno de los escenarios de prospectiva. A mí me llama mucho la atención el escenario de aprendizaje en ciencia y tecnología. Veo que lamentablemente en el país estamos en una situación bastante lamentable y precaria en tanto formación científica, pero esto es principalmente incómodo o dañino o perjudicial en las comunidades más pobres, en las comunidades más con mayores limitaciones. Veo yo que hay una importante limitación en este sentido donde en Tabasco, se me ocurre, en algún municipio como, no sé, por ejemplo, Tacotalpan, Tabasco. Es una comunidad limitada, con escasos recursos, con un área rural importante. Suponiendo que hay una escuela llamada Lázaro Cárdenas, yo lo que quiero, enfocado a aprendizaje en ciencia y tecnología, detecto un problema que es esta falta de urgente de atender, esta falta de atención en ciencia y tecnología en nivel primaria o nivel secundaria. Para atenderla, mi propuesta es hacer un laboratorio piloto o alguna incubadora académica, un laboratorio móvil, por ejemplo, en la escuela rural
Lázaro Cárdenas, que se encarga de alumnos de primaria y secundaria, de Tacotalpan, en Tabasco. Ahora, quiero que vean ustedes esto. Seleccioné mi escenario de prospectiva, aprendizaje en ciencia y tecnología, identifico el problema, carencias educativas en materia científica y tecnológica. Quiero llevar, ¿dónde? En el municipio de Tabasco, perdón, en Tabasco, en el estado de Tabasco, es decir, me estoy contextualizando. No estoy diciendo en México, no estoy diciendo en el mundo, en un estado, un municipio, una escuela concretos. ¿Qué quiero hacer? Un laboratorios móviles piloto. Naturalmente esto va a tener que ser más descriptivo en su trabajo. Ahora bien, ¿cómo voy a poder implementar esta propuesta? Bueno, mi laboratorio ¿cuánto costará mi laboratorio? Precios. Primero, voy a necesitar capacitar profesores, voy a necesitar al menos dos encargados de laboratorio y capacitar a 3 profesores de la escuela. Es decir, voy a necesitar 5 personas encargadas del laboratorio móvil. ¿Cuánto tiempo me llevará a implementar esto? Pues alrededor de un año aproximadamente. Voy a desglosarlo. Porque ¿cuánto me va a costar a mí esto? Me va a costar aproximadamente entre 75,000 y 150,000 pesos. Es un ejemplo. ¿De dónde voy a sacar estos fondos? Bueno, traigo algunas ideas como solicitar recursos a programas federales como el CONACYT, establecer un programa de donativos para que las empresas cercanas que busquen deducir impuestos a través de apoyos comunitarios puedan a través de donativos inyectar fondos, solicitar en los fondos públicos o en los fondos de la SEP apoyo. Es decir, tengo 3 flancos para financiar mi proyecto. Creo que de ahí se pueden obtener cuando menos 100,000 pesos. Con estos recursos voy a generar un laboratorio móvil y voy a capacitar a mi personal. ¿Cuánto tiempo y cómo se va a llevar esto? Pues yo creo que en preparación y compras me tardaría aproximadamente 2 semanas. Instalación completa, un mes. Capacitaciones, calculo un mes también. Entonces, 3 meses en echarlo a andar. Y después, digamos que haría visitas periódicas cada 6 meses a un año para evaluar resultados. Ahora, como ustedes ven en este sencillo ejemplo, estoy hablando de los actores. Más o menos tengo que describir las responsabilidades o las acciones a ejecutar. Tendré yo 3 encargados de laboratorio y capacitaré a 2 maestros suplentes para encargarse del cuidado del material, etc. Estoy señalando cuánto me va a costar en cantidades más o menos realistas, de dónde voy a obtener estos fondos y más o menos qué acciones se van a desarrollar. Entonces, como ustedes lo ven en este ejemplo muy burdo, muy rápido, es más o menos lo que se pretende que ustedes hagan. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque, bueno, nosotros dentro del panorama educativo actual identificamos, ya somos capaces como maestros, como docentes, como profesionales de la educación o simplemente como profesionistas o ciudadanos preparados académicamente, de cierta manera, somos capaces de identificar cuáles son las principales carencias de la educación en el país. Entonces, en un ejercicio de prospectiva que pide proponer soluciones, sabemos que, bueno, ¿cuáles son los principales problemas educativos en el país? Tenemos mucha desigualdad, muchas brechas educativas, marginación, limitación de infraestructura deficiente, formación y evaluación docente deficiente o limitada, necesidad de mejorar las condiciones de los trabajadores, las condiciones docentes, mejorar salarios, evitar la deserción escolar, combatir el bajo rendimiento académico, combatir la débil integración de elementos socioemocionales y de salud mental en la educación, por señalar los problemas más reconocibles. Ahora, no nos engañemos. Si preguntan, ¿qué propones para cómo se solucionan estos problemas?
con dinero. ¿Es correcto? Sí, es correcto, es verdad, pero en un ejercicio de perspectiva esto es insuficiente. Repito, no nos engañemos, para todos estos problemas se requieren fondos, y entre más fondos tengamos, más podemos solucionar, pero esto no basta en un ejercicio de perspectiva. Esto es quedarse en la simplicidad. Entonces, lo que debemos de hacer, reitero, es un plan de trabajo bien construido, bien armado, que defina objetivos, que señale costos, que señale asignación de recursos, asignación de responsabilidades, un contexto específico donde se van a llevar a cabo las acciones, herramientas a utilizar, acciones específicas, resultados esperados, es decir, todo un plan estratégico, para no quedarnos en estas descripciones súper generales que, aunque ciertas, nada dicen. Entonces, la idea es fundamentalmente esta, que nosotros en nuestra identificación y descripción del problema, pero principalmente nuestra propuesta de solución aparezca como una propuesta de solución, como ya les mencionaba hace un momento, que sea coherente, que sea realizable, que sea realista, que sea posible, que quien la revise diga, esto sí lo puedo concebir, esto sí tiene sentido. Eso es, darle sentido. Si yo, por ejemplo, pienso como, digamos, como patrón de una fábrica, pienso reducir costos y mejorar mi eficiencia. Bueno, pues hago un despido masivo, contrato solo robots de punta de última tecnología y esto me va a llevar 128 mil millones. O sea, sí es una solución, pero mi escenario es un poco absurdo, un poco ridículo, un poco inmanejable. Mis pretensiones de fondo son ridículas. Es decir, evitar este tipo de escenarios, ¿sí? Y hacerlos coherentes, consistentes y funcionales, ¿sí? Y recuerden que estén precisamente bien contextualizados para evitar, por ejemplo, hablar de la educación en el país o la educación en México. No, porque si yo puedo identificar un problema específicamente va a ser en mi área de trabajo, algo que sí pueda identificar y que pueda estudiarlo como un estudio de caso, con repetición, que pueda observar con detenimiento, que pueda experimentar. Esto solo lo puedo hacer cuando puedo hacer mío el contexto. No hablar de generalidades como el país, porque para empezar todas las situaciones, al menos las situaciones educativas en concreto, son multifactoriales, son muy variopintas. Entonces, no podemos hablar del país, vamos a aterrizarlo. No puedo hablar de un proyecto que requiera miles de millones de pesos porque sería risible. Necesito hablar de un proyecto que sea más o menos manejable. En cuántos tiempos, cómo lo voy a evaluar, quiénes van a actuar, cuánto me va a costar. Sí, entonces son estos pequeños puntos los que van a hacer la diferencia en su propuesta de solución. Que se establezcan plazos, resultados, análisis de datos, presupuestos, resultados esperados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces de ahí que este ejercicio de prospectiva el peso va a caer sobre su propuesta de solución. Ahora esto naturalmente ustedes lo van a poder acompañar de, si ustedes requieren mapas, estadísticas, fotografías, evidencia en video, no sé, pueden hacer uso de esto. ¿Por qué les señalo esto último? Porque me ha tocado recibir trabajos de alumnos que ya habían hecho sin querer, bueno, o indirectamente habían hecho prospectiva. Por ejemplo, esto es muy común en escuelas rurales donde se implementan diversos programas, tanto particulares como de gobierno. Entonces prácticamente ya hacían ejercicio de campo. Entonces ya sabían de, bueno, yo en alguna vez no sé, en CONAFE o no sé, fui a hacer en el estado de Oaxaca, en tal zona rural, esto. Entonces conozco cuánto tiempo nos tomó, quiénes participaron, cuánto costó y cómo evaluamos. Entonces decía yo, bueno, eso nada más tradúcelo a tu ejercicio de prospectiva. Nada más incorpóralo y ya lo tenemos. Entonces, no sé, quizá alguno de ustedes ya tenga este tipo de experiencia, nada más sería plasmarlo en nuestro ensayo de ejercicio de prospectiva. Quienes no, entonces juguemos con esta
con escenarios hipotéticos. Bueno, ¿qué haría yo en esta circunstancia? Si yo veo este problema en la escuela de mis hijos, ¿cómo lo soluciono? ¿Quién actúa? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto me va a costar? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces bien, esta es básicamente la idea general del trabajo. Y después del desarrollo simplemente vendrán dos apartados. La conclusión, que como en otros trabajos, es responder a la pregunta ¿cuáles son los aprendizajes adquiridos? En este caso a través de este ejercicio de prospectiva y nuestra lista de referencias. Y cerramos nuestro trabajo. Entonces, bueno, esto es básicamente lo que se espera que ustedes vean. En este caso, las recomendaciones revisen muy bien la instrucción, pero tomen en cuenta las recomendaciones de esta sesión porque, aunque la instrucción es completa, en algunas ocasiones no se, digamos, es necesario reforzar esta idea de, sí, vamos a hacer una propuesta de solución, pero tiene que ser muy cuidadosa, muy pulida, con pinzas, con el mayor detalle posible, para que cualquiera que lea su propuesta diga, es verdad, esta propuesta es razonable. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto es lo que yo quería comentarles acerca de este último trabajo. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud. Todo bien, profe. Muy bien, muchas gracias. Entonces, bueno, al igual que en el resto de retos, si se presenta alguna cuestión mientras ustedes ya están haciendo su desarrollo, háganmelo saber para atenderlo de la manera más oportuna posible. No sé si les comenté también por ahí que se me pueda pasar lo de las fuentes. No, creo que extensión y fuentes sí quedamos claros. Si ustedes lo ven por la extensión, 5 o 6 fuentes es lo idóneo para este tipo de trabajos. Como siempre, recuerden que va a estar documentado y pues también misma sugerencia de siempre, darle un vistazo a su biblioteca digital para buscar información que les pueda ser de apoyo. Ahora bien, esta es ya nuestra última sesión, ya no tendríamos otra, de hecho solo teníamos un lunes más, pero en ese próximo lunes, estamos hablando del lunes 10 de agosto, ya no tendríamos sesión. Entonces yo me despido de las sesiones virtuales agradeciéndoles su participación, pero no así del curso. Yo estaré con ustedes hasta el último minuto de la duración del curso. Y observaciones finales al respecto. El cierre del curso, recuérdenlo bien y si no, y aprovechen también el cronograma para revisarlo periódicamente. Es el día martes 18 de agosto a las 11:59. Entrega de reto 5 coincide con el cierre. ¿Cuándo voy a entregar el reto? Tengo 2 semanas y 2 días para entregarlo. Entonces no se me presionen por entregar el próximo domingo porque, como ustedes saben, es un trabajo diferente, es un trabajo distinto al resto de los retos. Implica un poco más de trabajo, un poco más de planteamiento. En consecuencia, se va a realizar en 2 semanas y 2 días para que desde ahora vayan reprogramando sus actividades para irlo desarrollando y que no verse muy presionados. Recuerden que estas últimas 48 horas, que son las del martes 18, perdón, lunes 17 y martes 18 son horas para atender pendientes. Se espera que ustedes en alrededor de 2 semanas ya tengan listo su trabajo. Y por favor procuren que si lo tienen antes, entregarlo antes para evitar lo que les comenté en su momento de saturación de entregas. Sobre todo porque al momento de los cierres de curso se super satura. Porque recuerden que también hay alumnos que quizás se atrasaron demasiado y las últimas 48 horas las aprovechan para enviar no solo el reto final, sino el 4, el 3, el 2, el 1, todos los pendientes. Entonces empieza a saturar la plataforma, ya acercándonos a las últimas prácticamente 48, 24 horas de cierre. Aprovechen bien su tiempo para evitar estas entregas de día final. Creo que una entrega razonable puede ser justamente el domingo, estamos hablando del lunes 17, el domingo 16 de agosto. Es una fecha más que oportuna.
la sugiero para que vayan planeando sus actividades, pero igual procuren apegarse al cronograma. Y pues bueno, de mi parte sería todo. Les agradezco mucho su asistencia a esta sesión. Les recuerdo que estará grabada para su posterior consulta. Y si tienen cualquier duda, alguna observación, cualquier eventualidad técnica que se presente, háganmela saber. Y bueno, finalmente, misma recomendación de otros retos. Si tienen la necesidad de cambiar, de modificar su formato, háganmelo saber previamente a través de mensajería para estar al tanto de que están siguiendo la instrucción. Recuerden que este último trabajo se espera 100% en Word. No creo que tengan un problema, a menos que sea demasiado extenso, que tenga muchas fotografías, no sé, puede pasar. Pero si hay algún tipo de cambio o modificación, háganmelo saber previamente a través de la caja de mensajería. Hasta entonces, pues estaré muy pendiente de sus entregas. Me despido señalando que he visto muchos trabajos, he visto un crecimiento bastante positivo respecto del reto 1 a la actualidad. He visto muy buenos desarrollos, muy buenas reflexiones, trabajos de muy buena calidad. Entonces no tengo la menor duda de que tendré excelentes trabajos en su reto número 5. Simplemente vamos a pisar el acelerador, que tenemos todavía estas 2 semanitas. Y repito, no tengo duda que voy a obtener, voy a ver de su parte muy buenos trabajos. Entonces, bueno, les agradezco mucho su participación, me reitero a sus órdenes y les deseo una excelente noche y un buen inicio de semana. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches.